Tiempo para el debate, para analizar la actualidad en nuestro Poder Latino de hoy con las voces de republicanos, de demócratas, de analistas que escogemos para que nos acompañen. Hoy con Jeffrey Kilgen Palza, que es analista republicano, abogado y miembro del Hispanic Leadership Council. Señor Kilgen Palza, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación nuevamente. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Y con Patricio Zamorano, analista político y director de Infoamericas.info. Señor Zamorano, gracias por estar con nosotros. Siempre un placer, muchas gracias. Bienvenido a Poder Latino. Oigan, les quiero pedir una primera valoración, un análisis de lo que fueron estas elecciones de medio término. Señor Zamorano. Yo te diría que Donald Trump tuvo una sorpresa bastante ingrata. Efectivamente, puede decir él que hubo un triunfo importante por el hecho de haber mantenido el control del Senado, de su partido incluso crecer. Pero efectivamente yo diría que lo lo va a impactar fuertemente en su presidencia por los próximos 2 años es el hecho de haber perdido la Cámara Baja. Ese es un golpe fuerte y más allá de eso, perder estados que él ganó y que fueron fundamentales para su presidencia, como el caso de Wisconsin, Pensilvania, Minnesota. Entonces ese es un golpe duro simbólico, es un golpe duro concreto, porque ahora la Cámara Baja comienza o recomienza su labor fiscalizadora. Y la presidencia de Donald Trump tiene mucho material entre irregularidades, crímenes financieros, crímenes políticos, electorales. Y yo diría que la Cámara Baja va a empezar a ejercer su labor fiscalizadora con fuerza y en ese sentido va a ejercer un bloqueo legislativo bastante fuerte. Son 2 años muy difíciles para Donald Trump. ¿Muy difíciles? Primeramente estoy feliz porque se ha cumplido una fiesta democrática, el pueblo americano ha salido a votar y solamente para analizar estadísticas, datos históricos, generalmente el partido que pierde o el partido que gana la Casa Blanca pierde en las elecciones de midterm, con la excepción de dos elecciones, que fue la de Franklin Delano Roosevelt en 1936, pero que se aprovechó de la marea del crack que hubo, ¿no? Con la economía. Ganó 9 asientos en la Cámara Baja y 9 asientos en el Senado. Luego George W. Bush ganó 8 asientos en la Cámara Baja, 1 asiento en el Senado. Obama fue un desastre. En 2010 perdió 63 asientos en la Cámara Baja, 6 en el Senado. 2014 nuevamente el señor Obama perdió 13 asientos en la Cámara Baja, 9 asientos en el Senado. Pero George Bush, vamos a dar todos los datos. George Bush en el 2006 perdió 31 y en el 2002 ganó 8. Pero en el 2006 perdió 31 representantes. Sí, no, pero el punto que y otra cosa importante, Gustavo, hay que recordar que Donald Trump pierde ahora muy fuerte, con la economía más impecable de la última década, con un desempleo fuerte, porque el Senado efectivamente... Miren los datos de Obama, como decía ahora. Pero con la diferencia, acuérdate que Obama venía entrando, saliendo un poco de la crisis económica. Ahora tenemos el desempleo más bajo de los últimos 50 años, desde 1969. Entonces no hay condiciones mejores como esta y así todo. Donald Trump no pudo capitalizar eso y ese es un tema grave, creo yo. Los que hacemos finanzas sabemos que 1 más 1 es 2 y 2 más 2 son 4, ¿no? Pero eso también lo sé yo, que soy periodista. Sí. A duras penas. Y por eso estoy intentando ir al punto. Dele a su punto. Al punto. Si vemos los datos históricos, el presidente Donald Trump debió perder a ambas cámaras, pero no fue así. Hemos ganado, ¿cuántos? 4 o 5 senadores. Y la Cámara de Senadores es básica en estos 4 años que se vienen, o 2 años, bueno, van a ser 6, yo creo, con la reelección, porque vamos a poder elegir miembros de la Corte Suprema. Los miembros de la Corte Suprema son de por vida y ellos tienen sus tendencias ideológicas. O sea, ya da por hecho que alguno o renuncia o descansa. Yo no he dicho eso. No, le estoy preguntando. Porque van a haber cambios, al menos uno o 2, ¿no? Y otro dato histórico, ¿no? El presidente Donald Trump en la historia de Estados Unidos es el que está nominando más jueces. Entonces, sí, ese es un tema muy importante, ¿eh? ¿Cómo cree que va a influir el control de la Cámara de Representantes en el juego de contrabalance que tiene que hacer el legislativo sobre el ejecutivo? El discurso que hoy día estabas mencionando que dio el señor Donald Trump ha llamado a una reconciliación. Hizo muchas alabanzas a la señora Nancy Pelosi y ahora sí dijo que hay que ponernos a trabajar. Estoy en desacuerdo acá con el señor Zamorano, que dice de que la Cámara Baja va a dedicarse a bloquear. No.
No, tiene que dedicarse a gobernar, mejorar la economía, la economía está muy bien, mejorar el empleo, ahora tienen que subir los salarios, porque estamos de desempleo cero, 3.7% de desempleo equivale a cero, porque es el margen de error, si hablamos de estadísticas. Se han arreglado y se han negociado muchos tratados de libre comercio que la administración anterior dijo que eran imposibles, y lo mismo que el señor Obama dijo que era imposible que la economía creciera más de 3%. Pero señor Queijo-Empalza, cuando usted hace ese llamado a que la Cámara de Representantes sea una Cámara que construya con el Ejecutivo, ¿le hubiera dicho lo mismo a la Cámara surgida del 2012 con los movimientos del Tea Party, que está demostrado, lo que usted está diciendo es lo que puede pasar, no sabemos si va a pasar o no? Muy probablemente pase que haya obstrucción por parte de los demócratas, pero no lo sabemos. Lo que sí sabemos es lo que vimos, y vimos un Congreso impulsado fuertemente por una base de la derecha más radical de este país, en movimientos del Tea Party, que forzaron electores muy conservadores. No, la derecha radical. Yo te he dicho que no existe, porque tienes que darme un ejemplo, no, un concepto. Donald Trump. Pero... Eso lo ha dicho usted. Pero... Efectivamente, Donald Trump. Eso sucedió en el 2012. Ya deja el pasado. Pero no vale decir que al que viene tiene que hacer un comportamiento cuando los suyos en el 2012 tuvieron un comportamiento precisamente contrario al que están llamando. Pero no tenías la economía que tenemos ahora. ¿Tenías cuánto de desempleo? ¿9%, 10% de desempleo con el gobierno de Obama? 9%, ¿no?, de desempleo. No, del 10, del orden del 10. 10%, parecía un país del tercer mundo. Ahora, ¿cuál es el desempleo? Claro. Cero. Pero Entonces, que eso cambia. La herencia de ese 10%, es que claro, si usted me va al detalle, la herencia de ese 10%... Yo estoy hablando de números. 1 más 1 es 2, lo que es A es A, como dice ahí, Ayn Rand, y 2 más 2 es 4. Señor Zamorano. Hay un tema importantísimo aquí. Esta fue la elección y la campaña de elecciones de medio término más polarizada y más radical. Todas las campañas son polarizadas, todas son radicales. Pero esta especialmente es política, radicalizada desde el propio presidente Trump, que nos invadió con mentiras, con inexactitudes, con una serie de satanizaciones. Satanizó a los inmigrantes que venían desde América Central, satanizó a la propia Nancy Pelosi. Es una caravana de invasores. Bueno... Lo que pasa es que cuando se dice que eso está bastante claro, digamos. Eso está bastante claro. El final de la presidencia de George Bush hijo no fue especialmente placentera. La época, por irnos un poquito más atrás, del Watergate, es una época muy convulsa de Estados Unidos. La sociedad tenía una gran tensión social. Claro. Cuando se habla de las tensiones de ahora y la polarización de ahora, si nos levantamos un poquito y vemos la historia, pues sí, pero eso la guerra de Vietnam polarizadísima. Pero el tema que yo quería destacar... Cuando asesinaron a Kennedy, polarizadísimo. Pero lo que yo quería destacar... Pues, historia. Es que el presidente Trump efectivamente se convirtió en el factor más divisivo de esta campaña. No hay ninguna duda, porque pensaba que así iba a forzar a los indecisos. No le funcionó así, perdió muchos bastiones que había ganado su propio partido o él mismo en las elecciones del 2016. Y yo creo que es porque la gente se cansó de la crisis moral que él trajo a la presidencia de los Estados Unidos. Solo eso te explica el hecho de que la economía vaya tan bien y que él sea castigado y pierde la Cámara Baja, porque perdió bastiones que había ganado por 10, 15 puntos. Entonces, ¿qué te da eso? Él jugó a la división. Y los llamados que está haciendo ahora a la unión con Nancy Pelosi. Nancy Pelosi fue una de las más atacadas durante toda la campaña, especialmente por el propio presidente Trump, que no puede borrar los twitters que él mismo escribió, ofendiendo personalmente a Nancy Pelosi. Entonces, él sabe que viene un camino duro, por eso es que está haciendo estos llamados a la unión, que yo digo que es imposible borrar lo que se estaba diciendo hace 48 horas atrás, ¿no? Vamos a cambiar de tema. Hoy se ha conocido la renuncia forzada o la renuncia a solicitud del presidente del fiscal general Jeff Sessions. En la carta que ha hecho público en la misma oficina del fiscal general, la carta dice textualmente: querido presidente, por su petición le entrego mi renuncia. ¿Qué consecuencias va a tener y qué mensaje lanza el hecho de que el presidente le pida la renuncia al fiscal general? Usted tiene derecho, el presidente, de pedir la renuncia de cualquier miembro de su gabinete, ¿no? Le he dicho, por favor, da un paso acostado, y el señor Sessions la ha aceptado y le ha enviado su carta. Es una persona más calificada, ¿no? Yo diría que Jeff Sessions fue víctima de su propia moralidad. Hay que recordar que él ha sido ofendido constantemente por el presidente Donald Trump desde que él se abstuvo
Sessions se abstuvo de participar dentro de la investigación del FBI por crímenes de colusión rusa que lo favoreció en la campaña electoral de 2016 contra Hillary Clinton. Jeff Sessions se abstiene porque dice yo tengo un conflicto de interés porque se reunió con el embajador ruso. Entonces desde ese día Donald Trump no ha cesado de atacarlo duramente y gente del propio partido republicano le ha pedido, presidente, detenga esos ataques en su propio ministro de Justicia. Entonces, en ese sentido, Jeff Sessions, pese a ser extremadamente conservador, creo que mantuvo una posición bastante ética y ser lo más objetivo posible y no ha detenido ninguna de las investigaciones contra su propio presidente. Entonces, en ese sentido se veía venir. Si venía esta debacle de la Cámara Baja en las elecciones, el puesto de Jeff Sessions estaba en peligro y yo diría que habla de manera muy pobre sobre la independencia que debe tener el Ministerio de Justicia. Donald Trump nunca ha entendido eso. El Ministerio de Justicia debe ser independiente porque maneja la justicia y la investigación del FBI también de este país. Llevan 2 años de investigación, o un poco más de 2 años, y no se llega absolutamente a nada, ¿no? Una investigación... No, hay mucho avance, hay mucho avance. No puedes estar investigando a una persona para siempre. Ese es parte del debido proceso. El debido proceso consiste en esto. Yo te investigo y te digo, te voy a investigar por este cargo y te voy a investigar un cierto periodo de tiempo. Hay más de 20 personas ya y ahí termina todo. Procesadas. Pero no puedes estar investigando a una persona por la eternidad, porque eso se llama cacería de brujas. No, eso se llama historia. Acuérdate que con Richard Nixon tardó 3 años. Así que estamos todavía en un proceso de investigación que es muy compleja y yo diría que Mueller, el fiscal del FBI, está haciendo un trabajo excelente en silencio, avanzando mucho, arrestando a mucha gente, cerrando el círculo de Donald Trump y de eso no hay ninguna duda, es cosa de tiempo, ¿no? Señor Quijén-Palza. Mejor me llamas Jeffrey nomás. Jeffrey, sí. Bueno, yo intento ser muy respetuoso y procuro intentar. Le pido que también comprenda que a veces no es fácil. El intento es bueno. Bueno, le agradezco. Le iba a preguntar, usted dice lleva 2 años. Sí, un poco más. Bueno, si hubiese sido 1 año y medio, que es un tiempo razonable por una investigación del alcance. Tiempo, pero esas acusaciones que se espera que se produzcan, dado los antecedentes que escuchábamos ahora y sobre todo lo que ya se sabe, se hubieran conocido durante la campaña electoral, ¿usted qué hubiese dicho? Pruebas. Pero las pruebas. Pero usted dice, es que no hay nada. Que no hay nada, dame las pruebas, dame las pruebas. Paul Manafort está preso por pruebas concretas, de lavado de dinero. Sí, pero estamos hablando del Russiagate. Exactamente. Está confundiendo dos cosas. No, está difundiendo dos pero cosas. mi punto es, usted apela al tiempo, como hace el presidente, diciendo, oiga, lleva demasiado tiempo y no se sabe nada. Si se hubiera sabido antes de las elecciones... No, ese es un supuesto, Bueno, si se hubiera sabido. Si mi abuelita estuviera muerta, en este momento estuviera viva, o si mi abuelita estuviera viva, yo hubiera muerto. No, claro, pero si ponemos todo en cuestión, entonces ya entramos en un relativismo que nos lleva a ninguna parte. Sí, yo soy objetivista. Bueno, a ver, la Gustavo, filosofía de Ayn Rand, claro. lo que es A es A. Sí, bueno, de acuerdo, pero mi punto es, ustedes se quejan particularmente de que la investigación lleva mucho tiempo. Sí, pero ha habido más de 2 años. Ha habido elecciones a medio término. Si esas conclusiones de esa investigación se hubiesen conocido hace 2 meses, yo le digo casi al 100% que la reivindicación que hubiese hecho el Partido Republicano, el presidente Trump y usted aquí en esta mesa, eso es un intento de interferir en las elecciones. Entonces, ahora han pasado las elecciones y muy probablemente, si tiene que presentar algo, lo normal para no interferir en un proceso electoral es hacerlo después. No, que lo haga, pues. De acuerdo, pero entonces el punto de que llevan mucho tiempo es, si lo hacen antes, interfieren. Si lo hacen después, llevan mucho tiempo. Entonces, ¿cuál es el punto? No, que lo hagan, pues, ¿no? Que lo hagan antes o después. Es que no hay punto. ¿Quién está deteniéndolo? Es que no hay punto. Aquí es un tema político. Si tú tienes las pruebas, preséntalas. ¿Yo? Bueno, yo me lavo las manos. Esas pruebas están tan fuertes. Como Pilatos. Están tan fuertes, y lo repito para que quede claro, el ex jefe de campaña de Donald Trump, Paul Manafort, con pruebas concretas, fue condenado a 10 años de cárcel y hay otro juicio pendiente por el tema de la colusión rusa. Todas las pruebas están. Todavía no hay condena. ¿Te acuerdas que hablemos, eso, ¿no? hablemos mejor de cómo valorar políticamente un proceso judicial que es concreto, ¿no? Que es bastante concreto. Listo, hasta aquí las opiniones de nuestros analistas. No tenemos más tiempo, miren que da para mucho. Les proponemos que vuelvan en otra oportunidad. Jeffrey Quijén-Palza, analista republicano, abogado, miembro del Hispanic Leadership Council, y Patricio Zamorano, analista político, director de Infoaméricas. Gracias, Patricio. Muy buen debate. Muy buen debate. Muchas gracias a todos. Muy buen debate. Gracias por traer buenos analistas, buenos como analistas. usted, ¿no? Yo no digo nada.